El día de ayer presenté dos temas, dos breves reseñas. La primera de ellas fue bíblica y la segunda de ellas fue histórica. En cuanto a una breve reseña bíblica, intenté mostrar por las Escrituras que es la voluntad de nuestro Señor que nosotros seamos gobernados. Entender que el problema no es el asunto del gobierno, sino la forma en cómo se está llevando a cabo ese gobierno. Miramos en las Escrituras que hay dos tipos de gobierno. Uno que viene de parte de nuestro Señor, que es bueno, es glorioso, le da gloria a su nombre y es beneficioso para nosotros, pero por el otro lado hay una forma de gobierno autoritaria que ha usurpado funciones y que somete y lejos de ser edificación, hiere al pueblo de nuestro Señor. Pero nuestro Señor nos ama y no nos ha dejado en tinieblas, nos da luz para poder entender y poder apropiar sus bendiciones. Ese fue el primer objetivo en la primera enseñanza, ayudarnos a encontrar lo beneficioso del gobierno bíblico. En segundo lugar, mostramos igual una breve reseña histórica y nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que hoy las iglesias tienen diferentes formas de gobierno? Mencionaba yo que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de crecer en iglesias cristianas y quizá nunca se han cuestionado por qué llevamos a cabo las cosas como las llevamos a cabo en la iglesia. Algunos de ustedes pueden haber crecido en una iglesia cristiana y quizá han escuchado de problemas, situaciones, un hermano está inconforme, algunos otros comienzan a cuestionar la autoridad pastoral y sabemos de lugares donde salen personas enojadas, me llevo a un grupo de gente, hago mi propia iglesia y cosas muy similares, chismes, quejas, murmuraciones, etcétera, etcétera. Pero en Mateo capítulo 16, versículo 18, nuestro Señor dice que Él edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Lo que afirmamos es que no solamente es una promesa, sino que como toda promesa, nuestro Señor nos da los medios para poder alcanzar esa promesa. Y aquí es cuando nosotros entendemos lo importante de la forma de gobierno. ¿Por qué? Porque esos eventos o esas iglesias, esas circunstancias donde han habido pleitos, celos, chismes, desorden, problemas, eso no representa la voluntad de nuestro Señor en Mateo 16, 18. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. ¿Cómo es posible que una iglesia se jacte de ser una iglesia de nuestro Señor Jesucristo si abraza el chisme, o si abraza la mentira, o la queja, o la murmuración? Se supone que cuando las personas que están perdidas son traídas por nuestro Señor a su familia de la fe, que es la iglesia, se supone que en la iglesia deberían de poder encontrar algo distinto a lo que hay afuera en el mundo. Sabemos de antemano, en la sociedad, en una empresa, en el trabajo, pues hay pleitos, celos, chismes, hipocresías, mentiras, doble cara, etcétera, etcétera. Pero eso no debería de poderse encontrar dentro de una iglesia. ¿Y quién va a poner orden dentro de una congregación? Bueno, hemos aprendido entonces que es nuestro Señor quien nos ha facilitado de su voluntad entender su orden de gobierno. Históricamente han habido tres grandes formas de gobierno y obviamente hay matices y hay subgéneros, etcétera, pero mirábamos históricamente la forma de gobierno episcopal. ¿Qué es el episcopal? Recordemos que es una pirámide y desde una cabeza se va delegando hacia abajo la forma de gobierno, la estructura de gobierno. Y no solo hablamos del catolicismo romano, sino de congregaciones que acostumbran a tener o un pastor, que ya dicen ya no, el Papa romano no, pero siempre hay uno que es el presidente de una iglesia madre que tiene subiglesias y cosas por el estilo. Eso es un episcopado. Pero en segundo lugar miramos que hay una segunda forma de gobierno histórica conocida como el presbiterianismo. No solo es una denominación, sino que es una forma de gobierno, el presbiterianismo. Y lejos de ser una pirámide de arriba hacia abajo, sino es de abajo hacia arriba. Entonces explicábamos una tercera forma de gobierno que creemos que es la forma más
responsable en cuanto al orden de los versículos de la Biblia. A ver si podemos entender lo que acabo de decir. Hay otra forma de gobierno histórica, conocido como el congregacionalismo, que nos enseña que, más bien que es responsable porque toma versículos de la Biblia que hablan del gobierno, la voluntad de Dios para su iglesia, y de una forma orgánica conecta esos versículos para que entonces fluya el orden de gobierno en una iglesia local de una forma orgánica y coherente. Lo que intentaremos hacer a continuación va a ser explicar la base de esta forma de gobierno, conocido como el congregacionalismo, y entender al final que es la voluntad de nuestro Señor que una iglesia sea independiente, autónoma, constituida de miembros y sus oficiales, y que es responsabilidad de la iglesia entonces reconocer a sus oficiales. Dícese oficiales, pastores, obispos u ancianos, que también lo explicamos un poquito el día de ayer. No son tres nombres diferentes, sino que son tres formas distintas de describir a la misma persona. Y hemos hablado que lo correcto y la voluntad de nuestro Señor es que una iglesia esté constituida también por varios ancianos o pastores. No solo uno, sino que si una iglesia está creciendo saludablemente, va a estar formando hombres capaces para el ministerio. Y aunque no todos van a fungir como pastores en algún momento de sus vidas, todo hombre debe de estar creciendo y madurando en el orden y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Quizá nuestro Señor no lo llame a tomar un lugar de pastorado en su iglesia, pero se espera de cada hombre, de cada iglesia, que madure en la semejanza de Cristo para que pueda ser el sacerdote que Dios demanda en su hogar. Mis hermanos, hoy hablaremos acerca de esta forma de gobierno conocido como el congregacionalismo. Les pido que por favor me acompañen en oración y que vayamos a dos textos, por favor. Señor, agradecemos tu provisión a través de tu palabra. Agradecemos la provisión de tu Espíritu Santo. Agradecemos la redención en Cristo Jesús. Agradecemos la invitación a participar de tu día santo. Agradecemos tu gracia al ser indignos de poder acercarnos a ti y haber resuelto nuestro problema. Agradecemos, Señor, el sustituto perfecto, el Cordero de Dios. Agradecemos tu paciencia para con nosotros. Agradecemos la forma en cómo nos soportas con ternura y nos sustentas y nos renuevas la mente. Agradecemos, Señor, tu misericordia para con nosotros, y hoy queremos, en medio de tantas bendiciones tuyas, queremos pedir que aún tu brazo no se acorte en ninguno de nosotros, sino por el contrario, sigas extendiendo tu gracia para que podamos ser sabios y entendidos, y haya en nosotros un entendimiento claro sobre la gloria de Cristo Jesús, su gobierno, su voluntad, su segunda venida, y cuál es nuestra participación en toda esta tu voluntad. Señor, no solo hemos sido llamados a ser observadores o espectadores, sino a participar, ser participantes de estas bendiciones tuyas, Señor. No solo se nos ha concedido el creer, sino también el padecer por causa de Cristo, y sin embargo reconocemos que ninguno de nuestros padecimientos jamás, Señor, se comparará a aquella mañana tarde que el cielo se oscureció y el Hijo clamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Señor, ningún padecimiento es grande en comparación de ti, Señor Jesús, y ningún padecimiento es gravoso cuando tú ya lo has hecho todo en nosotros y nos has dado tu Espíritu. Hoy te alabamos nuevamente, Señor, y pedimos tu ayuda para poder oír, poder comprender y para poder poner en práctica lo escuchado. Habla nuestras vidas, mueve nuestros corazones, Señor, mueve nuestras voluntades,
Gracias, Señor, por escucharnos. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos entonces, para entender esta tercera forma de gobierno, vamos a tener dos versículos base. Sobre esos dos versículos base se fundamenta todo lo demás que se va a construir como un edificio. El primero de ellos, mis hermanos, lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. El contexto es el mismo. Nuestro Señor Jesucristo preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa pregunta la encontramos en Mateo 16:13. La respuesta de los discípulos es: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Nuestro Señor les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es en ese momento que respondió Simón Pedro y dijo, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mencionábamos el día de ayer que es el verso 18 que el católico romano toma para afirmar que aquel que está sentado en el lugar de San Pedro es el vicario de Cristo y el sucesor de Pedro. Como si Pedro fuera la cabeza de la iglesia, el representante de Dios en esta tierra. Y es que es verdad. En el verso 18, si nosotros lo leemos libremente, dice el texto: yo también te digo. Cristo le está hablando a Pedro, está hablando en una sola persona, en segunda persona, tú, te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el verso 19 nuevamente habla en segunda persona del singular, a ti, no a ustedes, sino le está diciendo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. No podemos negar que nuestro Señor Jesucristo está hablando en segunda persona del singular, y le está diciendo a Pedro: tú, a ti te estoy dando unas llaves. Y bueno, esto tiene que ver con una profecía de Isaías 22, donde se hablaba de alguien que sería mayordomo de la casa de Dios. Bueno, mis hermanos, nosotros entendemos el significado de las llaves. Tú no le das las llaves de tu casa a ninguna persona que no es de tu confianza. Solo a personas que son de tu confianza le das una copia de las llaves de tu casa. Las llaves significa autoridad. Es señal de autoridad. A quien se le encargaban las llaves era la persona de confianza que tenía la autoridad. Lo que está diciendo nuestro Señor es: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Se le está diciendo a Pedro que él va a tener una autoridad, y que con esa autoridad, dice el versículo 19, todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Pero no le está diciendo a ustedes, sino que le está diciendo exclusivamente a Pedro. Ahora, vean esto, porque Pedro en este momento que está recibiendo las llaves del reino de los cielos es un apóstol y es un creyente. Es un creyente y es un apóstol. Pero sabemos de antemano que Pedro también tenía otro título. Cuando nuestro Señor Jesucristo muera, él también va a tener otro título, y lo recordamos. El día de ayer miramos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Pedro es un miembro de una iglesia local, porque es un seguidor de Cristo. Pedro también es un apóstol, porque nuestro Señor le ha dado este título de apóstol.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Hay un tercer título que Pedro tiene en el momento en el que está recibiendo las llaves, y él también es un anciano. Sabemos, por lo que mencionamos el día de ayer, que una vez que mueren los apóstoles de Cristo, se extinguen los apóstoles de Cristo. Ya no hay más apóstoles de Cristo, pero ahora se constituyen ancianos. Así que Pedro sigue siendo un miembro de una iglesia, pero también es un anciano. Hasta ahí, mis hermanos, parecería que tienen razón el católico romano o el romanismo, parecería que sí es verdad. Cristo le dio a Pedro como persona las llaves del reino de los cielos y por lo tanto parecería que Pedro tiene la autoridad de atar en la tierra y atar en el cielo, por lo tanto, o desatar en la tierra y desatar en el cielo. De ahí surgen las indulgencias y todo ese tipo de prácticas donde el católico romano tiene que esperar que San Pedro o el sucesor de San Pedro, el vicario de Cristo y sucesor de San Pedro, bueno, pues entonces ate o desate. Por eso ponen mucho la esperanza, no en Cristo, sino ponen la esperanza en lo que el Papa de Roma emita o declare, porque aparentemente tiene la autoridad de atar y desatar. Sin embargo, mis hermanos, si miramos el verso 19, en cuál es el significado de la autoridad, las llaves del reino de los cielos, estoy en Mateo 16, 19, dice la Escritura: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Parecería. Estas palabras no debemos de perderlas de vista, y quizá dando la vuelta a la hoja en el capítulo 18, versículo 18, dice la palabra de nuestro Señor: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Las palabras son exactamente las mismas. Solamente que en este versículo 18 no está hablándole a una persona. De cierto os digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. No le está hablando a Pedro en este contexto. Si miramos un versículo atrás, en el verso 17 dice: si no los oyere a ellos, que son varias personas, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Vean lo que dice a continuación en el verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿A quién le está dando esta autoridad de atar y desatar? No solo es a Pedro, que lo leímos en Mateo 16, sino que en este contexto nuestro Señor nos está diciendo que la iglesia, porque si no oye a la iglesia, es la iglesia la que está facultada para atar o para desatar. No solo una persona, sino un conjunto de personas a quien nuestro Señor le llama la iglesia. Por eso es tan insistente. Verso 19, si dos de ustedes se ponen de acuerdo. Versículo 20, porque ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Y esto es importante de no perder de vista. Es cuando la iglesia se reúne como asamblea de Dios en esta tierra. Si alguno de ustedes trabaja en la misma empresa, trabaja en el mismo negocio con otro hermano, seguramente en la semana se ven, salen a comer, se reúnen, vamos a orar, hermano, te toca a ti orar, hoy me toca a mí orar, pero no podemos creer que porque trabajamos en el mismo lugar, nos reunimos en el mismo lugar a la hora de la comida y oramos juntos, no podemos decir que ahí hay una iglesia. Están dos o tres, pero no están congregados en su nombre.
Si una persona se reúne a trabajar con otra persona, quien los está congregando es el nombre de su trabajo. Y se reúnen en el nombre de su trabajo, porque es el jefe el que los está convocando para que trabajen, ponte a trabajar. Y no podemos decir que eso es una iglesia. El contexto, mis hermanos, es de un reconocimiento judicial. Miren cómo comienza el pasaje, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. El contexto es muy claro. Es cuando hay pecado en la congregación que se está llamando a un orden. Primero es en privado, después es con 2 o 3 testigos, y finalmente es decirlo públicamente a la iglesia. Y entonces nuestro Señor nos está diciendo que la iglesia está facultada para emitir un veredicto. ¿Han escuchado a alguna persona que dice, no juzguéis, no tenemos que juzgar a nadie, porque somos la iglesia de Cristo, y porque no tenemos que andar juzgando a nadie, porque estamos llamados a amarlos? Bueno, pues esto es una expresión de amor. Aquí el punto, mis hermanos, es entender qué es la iglesia. ¿Cuál es el significado de la iglesia? Bíblicamente hay varias descripciones, pero una de ellas la encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, cuando Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, columna y sostén de la verdad. Esto es lo que hace este baluarte allá en Reforma que sostiene el ángel de la independencia. Ese es un baluarte, ese es el trabajo de la iglesia. Así como esa columna que sostiene el ángel de la independencia es exactamente lo mismo, porque eso es un baluarte, es lo mismo que hace la iglesia con la verdad. La iglesia está llamada a ser un depósito de la verdad, a preservar la verdad, a dar a conocer la verdad, y una iglesia debería de estar reunida por causa de la verdad. Por eso el día de ayer mirábamos que los primeros cristianos se reunían y tenían una agenda clara como iglesia: perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Esa era la agenda de los primeros cristianos, pero la verdad enseñada por medio de los apóstoles era el pegamento que los unía. Alguien ha dicho claramente que si no es por causa de la verdad que te estás congregando, entonces estás equivocado en la razón por la que te estás congregando. Porque si alguien se congrega por su equipo de alabanza, si alguien se congrega por las actividades, si alguien se congrega por las cosas que les dan, el día que esas cosas cambien, las personas van a dejar de congregarse. Ya cambiaron al que cantaba, ya cambiaron al de la guitarra, ya cambiaron al del teclado, ya cambiaron al este, ya cambiaron a aquel. Es que me gusta más cómo predica este, me gusta más que el otro. Y eso no es reunirte por causa de la verdad. Lo que deseamos es conocer la verdad, crecer en el conocimiento de la verdad. Cristo dijo que conoceríamos la verdad y que la verdad nos haría libres. Pero vamos a crecer en ese conocimiento de la verdad, experimentando más la libertad en Cristo, más la plenitud en Cristo. Y si no nos exponen la verdad de las Sagradas Escrituras, vamos a seguir atados a esas cosas. Así que la iglesia es aquella llamada a sostener la verdad, es el depósito de la verdad, y es ahí cuando la iglesia se tiene que reunir para esto. Cuando alguien va en contra de la verdad, no se puede quedar quieta esa congregación. Por eso nuestro Señor nos ha dejado los pasos en amor precisos para poder tratar con todo aquello que va en contra de la verdad. Entonces, es una muestra de amor cuando dice, si tu hermano peca, ahí agregan contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El objetivo de esta reprensión en privado no es perder a tu hermano. Si es una muestra de amor, es ganarlo. El siguiente paso es ganarlo también con 2 o 3 testigos. Pero puede ser que alguien dentro de la comunidad de los santos
realmente haya entregado abierta e indiscriminadamente al pecado y crea que puede identificarse como un cristiano yendo en contra de la verdad. ¿Y quién va a poner orden en la iglesia? ¿Quién debe de poner orden en la iglesia? ¿Quién está facultado para tratar esas cosas en la iglesia? ¿Recuerdan lo que mencioné? Hay iglesias donde solamente te diste cuenta de fulanito. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendice. Gloria a Dios. Bendecido y en victoria. Pero ustedes saben cómo está viviendo esa persona. Y nadie se atreve a externar, a preguntar, a realmente llamar en privado y decir, hermano, he estado mirando esta práctica que creí que era una ocasional, pero se vuelve constante. No sé si esté consciente, mi querido hermano, pero ¿por qué está viviendo de esta manera? Esa es la exhortación en privado. Quiero hablar con usted. ¿De quién es responsabilidad? Dicen algunos, es responsabilidad del pastor. Y corren las personas solo a avisar, pastor esto, pastor el otro, pastor aquí, pastor allá. Pero vean lo que dice el texto, porque dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La iglesia debe de ser convocada en algunas ocasiones para llegar a tratar un asunto de alguien que es miembro dentro de la iglesia local y así buscarle llamar al arrepentimiento y vuelva al camino de la verdad. Pero si esa persona no responde a las amonestaciones que en amor se le han venido dando, la Escritura nos manda como iglesia a emitir una sentencia. Dice la Escritura, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, dice otra vez os digo, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, y eso requiere un trabajo que como iglesia se tiene que llevar a cabo. Nadie dentro de una iglesia saludable puede ser como Caín, que se le pregunte, ¿dónde está tu hermano? Y tú respondas, ¿que acaso soy guarda de mi hermano? La respuesta es sí, eres guarda de tu hermano, porque somos un mismo cuerpo. Y tú sabes dónde está tu mano, no sabes dónde está tu mano, la sientes por ahí, sabes dónde está tu pie. Y aún la parte de tu cuerpo que menos cuidas está ahí, traes tu apéndice, traes tu vesícula, bueno, algunos no tienen ya, pero traes las partes de tu cuerpo y estás consciente de ello. Así es como funciona. Nosotros conocemos a los que son de nosotros. Por eso es tan importante una membresía en una iglesia local. No una membresía implícita, donde las personas entran a la congregación, comienzan a venir, y ¿quién es? Pues quién sabe, pero ya lleva unos 2 años, ya yo creo que ya lo aceptamos en la iglesia. ¿Pero quién es? ¿De dónde viene? ¿Cómo se convirtió? ¿Cómo nació de nuevo? ¿Quién eres? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo estás leyendo la Biblia? ¿Qué versículos te han bendecido? ¿Qué personajes han influenciado tu vida? ¿Cómo puedo yo caminar juntamente contigo? ¿Es eso ser chismoso? No, ese es el trabajo de una iglesia. El poderse animar a las buenas obras constantemente, a menos que esté abrazando el pecado y no quiera que me pregunten cómo estoy creciendo en mi relación con el Señor. Pero ¿notaron cómo en Mateo 16 se le da una autoridad a un hombre? En este caso, el contexto es Pedro. Pero en Mateo 18 se está afirmando la autoridad no a un hombre, sino a una congregación. Mis hermanos, uno de los problemas que encontramos en ocasiones es cuando hablamos de la palabra iglesia. ¿Qué es la iglesia? Rápidamente algunos dan la definición, ¡fua! La definición de eclesia, de la palabra griega compuesta de ek, los fuera de, y el llamado kaleo, eclesia, los llamados a salir fuera. Somos la iglesia. Ok, eso está muy bien. Sin embargo, debemos de recordar que la palabra iglesia no fue inventada por el cristianismo. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló en Mateo 16 sobre su iglesia y en Mateo 18 sobre su iglesia, la iglesia todavía no había sido manifestada. Era un evento futuro que se manifiesta en el día de Pentecostés, pero no se originó en el día de Pentecostés. Pero entonces Cristo está usando una palabra común y entendida para las personas de su época. Si preguntamos hoy, oye, ¿qué es la iglesia? La gente inmediatamente piensa religión, religión, religión.
Pero para las personas de la época, la palabra iglesia era una asamblea llamada y constituida para hacer un juicio. Esto es muy bueno de recordar. Si pudiéramos ir a Hechos, por favor, al libro de los Hechos, el capítulo número 19. En Hechos, capítulo 19. Recordarán que Pablo llega a Éfeso, está predicando por cerca de 3 años. En Éfeso, pues está la tradición de Diana de los Efesios, y entonces Pablo está predicando, gente se convierte, abandona esa idolatría de grandes Diana de los Efesios, y las ventas de los plateros se empiezan a ir para abajo. Uno de esos líderes, ya saben cómo son los líderes de los tianguis a veces, se levanta Demetrio en contra de Pablo y quieren causar una revuelta. Éfeso está bajo el dominio del Imperio Romano, y el Imperio Romano no permitía que hubiera grandes cantidades de personas, que se conglomerara la gente, porque eso podría llamar la atención de los soldados romanos en creer que se iban a rebelar en contra del dominio romano. Así que se hace una turba, comienzan, ya saben, los dimes y diretes, y en el verso 37 los líderes dicen: porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices están con él, tienen pleito contra alguno, audiencia se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandan alguna otra cosa, en la iglesia se puede decidir. Seguramente su Reina Valera 60 no dice en la iglesia. La Reina Valera 60 dice en legítima asamblea. Pero la palabra griega que se utiliza ahí es: en la iglesia se puede decidir. Si tienen pleito, si hay una cosa que se debe de arreglar, la forma correcta, dice la autoridad civil de esa época, para eso es la iglesia, para establecer el juicio y determinar la solución. Cuando Cristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, no estaba hablando de un grupo social, está hablando de una asamblea que Él llama, que Él convoca, que Él une y faculta para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. ¿Saben por qué Dios envió a los profetas? Y lo dice claramente en Isaías capítulo 5. El señor de la viña plantó una viña, esperaba uvas y dio uvas silvestres. Esperaba juicio y justicia, y solo halló vileza. En el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, se supone que el pueblo tenía que discernir. En Deuteronomio se le dijo, y nuestro Señor lo afirmó: ustedes obedezcan mi palabra, para que cuando las naciones de alrededor vean cómo viven ustedes como mi pueblo, digan: oh, qué Dios tan grande y sabio tienen ustedes. Se supone que era lo que buscaba nuestro Señor de su pueblo. Se supone que ese Israel del Antiguo Testamento debería de ser sal y luz para todas las naciones. Se supone. Pero el pueblo de Israel se corrompió y se fue tras la idolatría. Y en lugar de mostrar la gloria de Dios en la tierra, se corrompió e hizo que el nombre de Dios fuera blasfemado en la tierra. No hubo juicio y justicia en el pensamiento del pueblo de Israel. Pero había una bendita profecía en Jeremías 31, versículo 31 al 33. He aquí vienen días, dice nuestro Señor, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la esclavitud en Egipto, sino que este es el nuevo pacto que haré con ustedes. Escribiré en sus mentes y en sus corazones mi ley. Esa era la profecía, ya no escrito en tablas de piedra. Ya no iban a ser cuestiones externas a nosotros. Él haría un cambio de corazón en un grupo de personas en las que los transformaría y haría que ese grupo de personas ahora vivieran voluntariamente. Dice el Salmo 110, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Es así como nuestro Señor está llamando de toda tierra, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Está convocando a los que son suyos y hace que se reúnan en pequeñas iglesias locales. Y les da la autoridad, les da las llaves del reino para que sean embajadas del cielo en la tierra. Un grupo de personas a quien les ha pasado lo que dice Jeremías 31.
en quienes Dios ha escrito su ley en su mente y en sus corazones. Eso, mis hermanos, es algo maravilloso, y es como nuestro Señor establece su asamblea y les da una autoridad. Lo que Él espera entonces de su iglesia es que su iglesia sepa hacer juicio y justicia. ¿Recuerdan? Ahí está ese hombre bien enojado. Primero, no quiere obedecer a Dios y toma un barco para Tarsis. Y después, lo tienen que echar al agua. ¡Hop! Se lo come un gran pez, lo escupe ahí en Nínive, va, predica, arrepiéntanse. Se arrepienten, se supone que para eso predicamos, ¿no? Se supone que predicamos para que se arrepientan y nos da gozo cuando se arrepienten. No nos enojamos cuando, se me arrepintió y ahora ¿a quién le voy a predicar? Nos gozamos. Lo que hace Jonás es enojarse debajo de la calabacera y ¿cómo puede ser posible? Para eso me mandaste a predicar. Y nuestro Señor dice, ¿cómo pues destruiré a alguien que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿Alguna vez han escuchado a una mujer con problemas en su matrimonio? Enojada, frustrada, cargada. Uno como mujer o como varón la escucha, pero en su mente puede identificar la raíz de su problema. En todo en general es el pecado, pero el pecado tiene diferentes formas de manifestarse. Tú, que has sido abierto de ojos y que ahora puedes ver la luz de Cristo por pura gracia, ahora tú puedes discernir entre tu mano derecha y tu mano izquierda. Hacer juicio y justicia no es condenación, porque en ninguna parte de las Escrituras se le confiere la autoridad a una iglesia para condenar a alguien. No. Lo único que nosotros estamos haciendo es abrir las Escrituras, ser un depósito de la verdad, preservar la verdad, proclamar la verdad, preservar la verdad frente a todas las personas. Y así como el sol en algunos lugares produce vida y en otros lugares produce muerte, nuestro trabajo no es darle vida a las personas, sino preservar la luz de la gloria de Cristo Jesús, sin agregarle ni quitarle a su santa palabra, para que entonces las personas puedan ser transformadas. Mis hermanos, al hablar con la verdad, al poder escuchar a esa mujer cargada, a ese hombre frustrado, el hombre que batalla con trabajar, con el culto familiar, a esos niños que se quejan de su papá, es que mi papá no es cristiano, y es que me dice cosas feas, y nosotros no empezamos a llorar con el niño. Tienes razón, yo también cuando era niño, mi papá nunca me abrazó, no, vamos a abrazarnos. No hacemos eso, abrimos la Escritura. No importa que hayas crecido sin padre o sin madre, no importa que te haya creado tu abuelita, el mandato sigue vigente. Honra a tu padre y a tu madre. Y Dios espera que tú crezcas en la gracia de Cristo para que no seas como el resto de las personas, todo mundo lamentándose y comiserándose de sí mismo, pero nadie mirando la gloria de Cristo. Pero en la iglesia no pasa eso, mis hermanos. Cristo es la cabeza y Él es digno de toda nuestra adoración. Por lo tanto, nosotros estamos creciendo y siendo transformados en cada área de nuestra vida. Pero se espera de una iglesia que sepa hacer juicio y justicia. Cristo entonces le está dando la autoridad en Mateo 16 a un hombre llamado Pedro. Pero en Mateo 18 le está dando esa autoridad a un grupo de personas que Él convoca llamada la iglesia. De ahí es de donde nosotros entendemos que para que una iglesia funcione adecuadamente en la forma de gobierno que Dios ha establecido para cada una iglesia, que es una embajada del cielo en la tierra, deben de haber dos grandes grupos que conformen a la iglesia. El primero de ellos son los miembros de una iglesia local y el segundo de ellos son sus respectivos oficiales. Para que pueda funcionar una iglesia y gobierne los asuntos de nuestro Señor, que se le ha dado la autoridad, las llaves del reino, tanto se le ha dado una llave, conocida como la llave de autoridad, a los oficiales de una iglesia local, como por el otro lado se le ha dado una llave, llamada la llave de la participación o de la libertad, a los miembros de una iglesia local. Pero todos mis hermanos, juntos, oficiales y miembros, podemos llevar a cabo juntos el gobierno de la iglesia en esta tierra, atar y desatar en conjunto. Ahora, cuando yo hablo de los oficiales, estoy refiriéndome a esos obispos de los que hablamos el día de ayer y de los diáconos. No creemos que haya pastor de adulto mayor, pastor de los que me caen bien y pastor de jóvenes y pastor de párvulos. No,
Creemos que hay obispos, pastores, ancianos y diáconos. Y para que una iglesia esté completa, según la voluntad de Cristo, una iglesia debe de estar constituida o conformada de sus miembros y sus oficiales. Miembros de la congregación, pero también debe de tener pastores y diáconos. Y juntos trabajan para administrar las cosas de nuestro Señor en esta tierra. Los pastores tienen una llave de autoridad. La Biblia nos dice que ellos velan por nuestras almas, que no es bueno que un pastor se queje de una oveja, que nosotros los obedezcamos. Eso es lo que la Biblia dice. Los pastores tenemos una autoridad dentro de la iglesia, pero entendiendo las enseñanzas de ayer, nos parecemos más a padres de familia que a jefes de empresas. Cuidamos del rebaño de nuestro Señor. Estamos llamados a cuidar de la grey de nuestro Señor. Es lo que Pedro escribió en 1 de Pedro 5, no por fuerza, no impositivamente, sino con ánimo pronto, voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Tenemos un cariño por la grey de nuestro Señor. Él nos llama y nos coloca como esa autoridad. Pero recuerden, si nosotros pedimos que una iglesia nos mande un pastor, sería episcopado o presbiterianismo. Los pastores deberían de surgir dentro de la iglesia local, donde la iglesia local nos conoce y puede dar testimonio de su crecimiento y de su madurez, no de su perfección, pero podemos reconocer la obra de nuestro Señor en estos varones y cómo nuestro Señor nos los ha dado y los ha dotado como un regalo para la iglesia. Pero por el otro lado, tenemos a los miembros, quienes también tienen una llave, conocida la llave de la participación o de la libertad. Quisiera que me acompañen a la carta a los Gálatas, por favor, mis hermanos. En el capítulo 5, cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas no es una iglesia sola. Los Gálatas es como si escribiera a los mexicanos. Hay pues del norte, del sur, del centro del país, pero todos finalmente mexicanos. Así que Galacia era una región y habían varias iglesias en Galacia. En esa región de iglesias o en esas diferentes iglesias habían venido algunos personajes que estaban enseñando mal a las iglesias, se estaban metiendo a las iglesias y estaban enseñando que debían de circuncidarse, que debían de guardar las fiestas judías, etcétera, etcétera. Los estaban judaizando. Pero entonces, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Gálatas, voy a leer a partir del versículo 9, en Gálatas capítulo 5, versículo 9, Pablo escribe la carta a los Gálatas, un poco de levadura, leuda toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Pablo está haciendo una exhortación. Entendamos el escenario. Están las iglesias y están entrando a la iglesia falsos maestros. Pablo no le está escribiendo a los pastores. Oigan, pastores, pues si les dije en Hechos capítulo 20 que entrarían lobos rapaces, ustedes deberían de haber corrido. No, la carta es a los Gálatas. La carta es a todo miembro de la iglesia en Galacia. No es la responsabilidad de los pastores exclusivamente el poder resistir a los falsos maestros. Es tu responsabilidad como iglesia. Hacer juicio y justicia. Preservar la verdad. Dar a conocer la verdad. Esa cosa rara que hoy en día se promueve en muchas iglesias, donde solo hay consumidores, solo hay espectadores del cristianismo, no es bíblico. Jamás ha sido la voluntad de nuestro Señor que yo me una a una iglesia y que esté dormido toda la vida. Y no hablo de los que se duermen en el sermón. Estoy hablando que están dormidos todo el tiempo.
que vamos a trabajar como iglesia, vamos a estudiar esto, vamos a orar en aquello, hágalo ustedes. Yo en mi casa, yo en mi relación personal, yo por qué tengo que estudiarlo. Jamás ha sido la voluntad de Cristo eso. Toda persona que nuestro Señor Jesús salva y añade a una iglesia local, lo faculta con don o dones para que sirvan y edifiquen a la iglesia de Cristo. Algunos, Dios ha colocado como pastores, maestros o pastores y maestros. No todos llegarán a enseñar en la iglesia, pero todos tienen una actividad, desde los más jóvenes hasta los más grandes y los más adultos. No hay nadie en el cuerpo de Cristo que se jubile de este lado de la eternidad. Hasta el último día de nuestros días de este lado de la eternidad, nuestro Señor nos va a estar usando. Pero lo que hemos encontrado es otra mentalidad, donde me duermo, me subo al taxi, a la combi, me duermo, ya me despiertan cuando llegue. Hey, joven, ya llegamos, ya. No vas a llegar hacia el cielo, mi hermano. Debes de estar consciente, viendo la ventana, viendo qué pasa, para dónde vas, a dónde te están llevando. Debes de discernir, hacer juicio y justicia. Debes de estar consciente como iglesia, porque eres parte de la iglesia. Se te han dado las llaves del reino de los cielos. No te puedes quedar callado. Esto no es la Cámara de Diputados, me abstengo. Tienes la verdad. Tienes la verdad. Necesitas emitir el discernimiento que Dios te ha dado. Ahora entiendes por qué no puede pasar un solo día sin que medites las Escrituras. Y yo le digo a la iglesia que está en Zumpango, mis hermanos, no encuentro en ninguna parte de la Biblia que leamos la Biblia. Nos llama a meditar la Biblia. Porque leerla es muy fácil. Ya cumplí, palomeé mi plan de lectura, mi cuadrito. Mira, tengo mis cuadritos palomeados. ¡Ey! ¿Qué entendiste? Nada, no. Nos llama a meditar la palabra para poder crecer en discernimiento. Porque si vamos a ser una iglesia, columna y baluarte de la verdad, sobre la cual las puertas del Hades no prevalezcan, mi crecimiento en el entendimiento de las Sagradas Escrituras es importante. No importa quién seas tú, tu crecimiento en el entendimiento de las Sagradas Escrituras es importante. Por eso es que cuando se da una enseñanza en la iglesia no es opcional. Eso ya me lo sé. Si ya te lo sabes, ¿por qué no eres tú el que estás enseñando el tema? Si ya te lo sabes, tú ya deberías de estar enseñando a otros. Pero si aún no lo estás enseñando, sé humilde. Y no eches en saco roto cada enseñanza que se da en la iglesia local. Esfuérzate en la gracia del Señor porque para algo te lo están dando. No es un relleno. Tenemos una misión de este lado de la eternidad como iglesia. Estamos en medio de una guerra de mentiras. ¿Has visto al diablo como león rugiente viendo a quien quiere devorar? ¿Has leído acerca de él que es mentiroso y padre de mentira? ¿Has visto que lanza dardos de fuego y que incendia y confunde, roba, mata, destruye? ¿Y tú crees que puedes andar como hijo de Dios de este lado de la eternidad por la vida quitado de la pena? No, mis queridos hermanos, somos una iglesia. La responsabilidad es mayor para los pastores, pero no quiere decir que los que no son pastores no tienen una responsabilidad. Por eso es que se trabaja como una congregación y de ahí el nombre de congregacionalismo. Si yo no oro en mi casa, oro por la iglesia, o cuando la iglesia se convoca a orar y yo no respondo a ese llamado, yo no estoy sirviendo en la preservación de la verdad. La reunión de oración no es una actividad que se inventó de relleno. Cristo dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Y si tú no valoras la reunión de oración, si es lo que dejas en segundo lugar, la pregunta es, ¿cómo estás formando parte de la obra que Cristo te ha dado para que tú participes en ello? Vas a rendir cuentas, mi querido hermano, mi querida hermana. En el día de Cristo, tú y yo vamos a rendir cuentas de haber vivido para su gloria. Así que no estamos en tinieblas. La forma en la que una iglesia se ordena y se gobierna refleja bastante de su entendimiento de lo que es la voluntad de Dios para su iglesia. Y en ese entendimiento, tú, como Pablo le escribió a los Gálatas, tienes una llave de la libertad. Solo que no uses esa libertad como ocasión para la carne.
No es obligación, tienes que venir a la reunión de oración, tienes que asistir, tienes que discipularte, no, si lo miras así, qué triste vida, la verdad. Si no entiendo mi llamado por parte de Cristo, es un privilegio. En Estados Unidos, los juicios son muy distintos aquí a nuestro país. Pero el congregacionalismo en la práctica se parece más a los juicios que hay en Estados Unidos, con un juez, un jurado, y bueno, está el fiscal, los acusados y todo ello. El jurado se compone de civiles, personas comunes y corrientes. Ellos se les llama, el gobierno les llama, oye, hay este caso, tienes que venir, y cada sesión tienes que estar presente para escuchar, y al final se te va a pedir que emitas, tú como jurado, emitas un veredicto. Al final el jurado no puede dar la sentencia, porque no está facultado para emitir la sentencia. Solo el juez puede emitir la sentencia. En una iglesia local que practica el congregacionalismo es básicamente lo mismo, muy similar, no lo mismo, muy similar. Toda la iglesia debe de participar en el discernimiento del bien y del mal, con la llave de la libertad que Dios les ha dado, con el discernimiento que nuestro Señor espera en juicio y en justicia. Pero al final, quien determina y quien es responsable de la decisión son los pastores. No es una democracia. Y quisiera subrayar esto, que mucha gente confunde congregacionalismo con democracia. Y por eso dije congregacionalismo, no dije democracia. No creamos que es una votación en que gana la mayoría. Mis hermanos, nosotros como iglesia tenemos la libertad dada por Cristo para poder reconocer a nuestros pastores y diáconos. Pero lo único que hacemos es reconocer lo que Dios ya nos está dando. Es nuestro trabajo el discernimiento. Cuando se tratan las situaciones de pecado, de situaciones que van en contra de la verdad, no necesitamos pedir que nos manden un comité de jueces de otra iglesia para que nos ayuden a discernir. Tampoco estamos pidiendo permiso a otros. Estamos llamados como iglesia a tratar nuestros asuntos de forma local, en temor a Dios, con el orden de Cristo. Y necesitamos juntos, oficiales y miembros, emitir ese veredicto. Por eso es tan importante, mis hermanos, que ustedes como iglesia aprendan el congregacionalismo y disciernan la voluntad de Cristo para sus líderes. Podríamos adelantarnos y colocar a personas que muy probablemente Dios tenga para ellos el ministerio y los ponemos como si un joven, sí, pues quizás se quiere casar y pueda tener una familia, pero si le das a los 15 años que se case, quizá estemos adelantando algunas cosas. Pero si ya tienen 80 años y estamos esperando a que se perfeccionen, pues mis hermanos, pues ya se nos fue el tren, ¿verdad? Hay que tener cuidado, por eso como iglesia el discernimiento. Pero nosotros somos la iglesia, la asamblea, a quien Dios ha dado las llaves del reino y ha facultado para hacer su voluntad juntos en esta tierra. Una iglesia autónoma e independiente, no que hace lo que quiere, sino que teme a Dios y entre sus oficiales y sus miembros pueden hacer la obra de Cristo en el lugar que Dios les ha colocado. Ustedes en esta región del país, nosotros desde Zumpango construyendo la parte del muro que nos toca a construir, pero juntos hablando una misma cosa.